complicaciones muy severas, como son la microcefalia, cuando esta afección es transmitida de forma vertical en una mujer embarazada hacia su producto, hacia su bebé, y la otra, la parálisis ascendente llamada Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré. Entonces vamos a hacer pues el estudio de esta enfermedad, igual que ya ayer revisamos la metodología, la descripción de la parte clínica, cuáles son los exámenes que se recomiendan, la terapéutica que ha demostrado eficacia, y luego pues veremos la condición epidemiológica en el país para finalmente discutir, analizar un caso clínico. Bien, entonces comencemos pues con la descripción. ¿Qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? Vamos adelante. Buenas tardes con todos y como ya les introdujo el doctor, empecemos con esta enfermedad emergente. Empezamos con la división, descripción de enfermedad, luego epidemiología y caso clínico al final. Hablemos rápido de la descripción de la enfermedad. Este es un arbovirus, un virus de ARN monocatenario. Sabemos que sé que pueden clasificar en flavivirus y en alfavirus. Este flavivirus viene de la familia Flaviviridae. Está conformado por el dengue, la fiebre amarilla y Zika, por lo que si desarrollamos alguna vacuna tendría una inmunidad cruzada. Por el otro lado, como ya vimos en la anterior clase, el alfavirus, este género alfavirus con el chikungunya. El vector va a ser similar, igual, el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Se caracteriza por las patas con rayas, como si fuera como de tigre. En el chikungunya es más frecuentemente el albopictus, mientras que en el Zika vamos a tener el Aedes aegypti. El ciclo biológico, bueno, no es una clase de microbiología, pero para resumir, prácticamente eh, se, este virus tiene la finalidad, busca células con con células con alta capacidad de replicación. Tomen esto en cuenta porque ya más después con las complicaciones vamos a entender por qué se da la microcefalia. Entonces, cuando buscan estas células de alto potencial replicativo, van a tener su proceso en el citoplasma, como es un ARN, necesita de ley de la maquinaria de la célula. Se traduce y va a necesitar obviamente en el retículo endoplasmático para que pueda formar sus proteínas y así expulsar por exocitosis el virión. Entonces, este virión también va a activar el sistema inmune, que también con este sistema inmune activado y bien agudo puede causar otras complicaciones que ya veremos más después. ¿Cómo se propaga? Como ya dijo el doctor, tenemos tres vías de replicación, ¿verdad? De la horizontal, la del vector al, al huésped susceptible, de nuevo al vector y así. Y la otra vía es la vertical, que se ha demostrado durante el embarazo, sobre todo en estudios de Brasil, que ha tenido una alta incidencia de microcefalia. Entonces se transmite vía vertical. También, obviamente, por vía sexual, mediante estos virus pueden ir al esperma. Entonces vamos a tener ciertos síntomas como la hematospermia y vamos a encontrar el virus en el espermatozoide. Obviamente, este no va a durar más de un mes. Algunos dicen de 7 a 14 días. También podría ser incluso para pruebas diagnósticas buscar al virus en el semen, pero ya veremos después cómo se lo asocia. Y también menos probable, bueno, por la sangre, por transfusión sanguínea. Eh, Ahora, las manifestaciones clínicas, sabemos que este Zika es una enfermedad leve, presenta fiebre leve y prácticamente el 80% de las personas son asintomáticas. Ya el otro 20% vamos a tener los síntomas frecuentes, ¿verdad? Son la fiebre, tenemos síntomas similares a la gripe, lo común, ¿verdad? Las artralgias, las mialgias. Y también lo característico es que suele presentar conjuntivitis
por este tropismo que tiene el virus sobre estas células. Obviamente las células también van a tener tropismo por los fibroblastos, por el sistema nervioso, por los queratinocitos, y como tiene este tropismo por los queratinocitos, vamos a presentar también el rash cutáneo e incluso este dolor retroorbital. Entonces, los síntomas son leves. Y las complicaciones, como ya dijo el doctor, este síndrome de Guillain-Barré y en el embarazo la microcefalia. Empecemos con el síndrome de Guillain-Barré. Se lo asocia porque también no solo al Zika, sino a otras infecciones. Sabemos que cuando el virus entra a nuestro organismo genera una respuesta inmune. Entonces, cuando genera esta respuesta inmune contra el antígeno, obviamente ya cuando expulsan de las células, como ya vimos acá, cuando ya se expulsan los viriones, viene el sistema inmune, capta el antígeno mediante las células presentadoras de antígeno, va a los órganos linfáticos y ocurre esa transformación de los linfocitos B a plasmocitos y generan anticuerpos contra esa glicoproteína del virión, de la cápside, esa glicoproteína. Y se dice que esa glicoproteína es similar a la esfingomielina que tienen los axones de nuestro sistema nervioso. Entonces, este síndrome de Guillain-Barré va a causar una polirradículo neuropatía desmielinizante. Entonces, cuando nuestro sistema inmune ataca por error a nuestros, parte de los componentes de nuestros axones, de nuestros nervios, van a ocasionar diferentes síntomas. Por ejemplo, si atacan en la asta posterior, vamos a tener parestesias de esa debilidad. Entonces, este síndrome es autoinmune, va a ser simétrico y ascendente, o sea, desde los miembros inferiores hasta los miembros superiores. Y, por ejemplo, si estos anticuerpos atacan a estas motoras, vamos a tener síntomas motores como la parálisis flácida. Y así, imagínense, si estos anticuerpos van a pares craneales, a, a la médula, a los centros reguladores, lo más agudo, lo mortal podría ser que en los centros moduladores de la respiración ya no exista esta estimulación con los músculos respiratorios y existe una depresión y el paciente deje de respirar. Entonces, traten de asociarlo así como que por esta infección, nuestro sistema inmune asocia al antígeno, a la glicoproteína de la cápside de este virus, lo asocia con la esfingomielina de estos axones, ¿verdad? Tenemos y desmielinizante en los nódulos de Ranvier por esta conducción eléctrica saltatoria que existe. Entonces, este síndrome de Guillain-Barré es, como lo dice su nombre, una polirradículo neuropatía autoinmune. Ahora hablemos del embarazo. En el embarazo, como les dije al principio, este virus busca a las células del huésped que tengan un alto potencial replicativo. ¿Y dónde ocurre eso? En el embarazo, porque sabemos que en el embarazo, en el primer trimestre, dentro de los 3 primeros meses, el sistema nervioso se está desarrollando y estas células son pluripotenciales, ¿verdad? Lo de la cresta neural. Entonces, el virus atacan van a utilizar esas células para que repliquen. Entonces, si ocurre esto, no se va a desarrollar, ¿verdad? El cierre bueno, va a apresurar este cierre de las suturas craneales y va a causar la microcefalia. Y si no tiene microcefalia, también tenemos alteraciones del sistema nervioso, otras aparte, como incluso el retraso, si es que no vemos esta microcefalia. Y bueno, la microcefalia, sabemos que eh, el perímetro aceptado, lo normal, es de 32 centímetros y la microcefalia ya serían -2 desviaciones estándar de esos 32 centímetros, que es el perímetro eh, craneal. Eh, entonces eso para que tengan en cuenta cómo ocurre la microcefalia. Igual los primeros estudios se dieron en Brasil y también otras complicaciones, el aborto espontáneo.
Entonces, ya con esto ya tenemos un factor de riesgo, o sea, hay que tomar en cuenta a las mujeres que están en gestación para después tomar decisiones con estas mujeres. Ya. Bueno, esto para comparar los distintos síntomas entre el dengue y el chikungunya. Ya les dije que el Zika prácticamente la fiebre es leve. Entonces, como podemos ver, la fiebre es leve. La conjuntivitis, eso sí, del 50 al 90% de los casos va a tener conjuntivitis en comparación del dengue y chikungunya. Y de ahí, bueno, los típicos síntomas, la cefalea, las mialgias, el rash cutáneo. Y no está, bueno, entre las cruces podemos determinar qué tienen mayor peso. Entonces tomen en cuenta si tenemos conjuntivitis, si tenemos una fiebre leve, si tenemos este rash cutáneo, si tenemos este dolor retroviral. Estos son síntomas característicos del Zika. Porque si vemos en el dolor, en las artralgias, tenemos solo dos cruces de las tres. Igual en los dolores musculares solo tenemos dos cruces. Cefalea solo dos cruces, entonces no tienen mucho peso. Ya lo veremos después. Ahora para definir los Espérate, casos. espérate, espérate, a ver. Regrésale, por favor. A ver, jóvenes, entonces, recordemos, pues, cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes en esta afección. Ya les había dicho que es un proceso considerado benigno porque la intensidad de las manifestaciones no son tan severas como en otras fiebres. Comenzando primero, la fiebre. La temperatura que nosotros vamos a medir no pasa de los 38,5 grados centígrados. Entonces, ayer pues hablamos en el caso de chikungunya. Ustedes recordarán que allí pues la temperatura tenía una presentación súbita, abrupta, superior a 39 grados. Aquí pues estamos hablando de que esa temperatura no es tan alta, no es un comienzo así tan brusco. ¿Y qué otras manifestaciones? Pues es el rash, ese brote, ese exantema que se produce en la piel. Ese es mucho más característico en esta afección. Luego, la conjuntivitis, como vemos, que se encuentra reportada entre un 50-90% de casos. Viene a ser un argumento también importante para poder plantear el diagnóstico. Y desde luego, pues los dolores articulares, dolores musculares, la cefalea, pero que le ponemos entre una y dos cruces, es decir, que vamos a tener una calificación entre moderado leve, es decir, no tienen pues un peso importante. Entonces recuerden, estas son las características que acompañan un caso de Zika. Muchas veces esto es lo que induce pues a los profesionales, a los médicos, a que se plantee como diagnóstico un síndrome gripal. Pero no se olviden, nosotros tenemos que ser muy acuciosos en nuestro examen. Hay que buscar elementos que nos permitan hacer justamente ese diagnóstico diferencial. Y ahí tienen ustedes, pues la conjuntivitis, el exantema, no son argumentos que se presentan con frecuencia en un síndrome gripal. Aquí no tenemos ni rinorrea, no tenemos tampoco esa congestión nasal. Simplemente, pues, lo que nosotros vamos a encontrar en el síndrome gripal son esas manifestaciones. Pero acá ya ven que tenemos otro tipo de argumentos clínicos que nos ayuden a diferenciar. Veamos además que hay que hacer un adecuado interrogatorio en búsqueda de manifestaciones de complicación como el Guillain-Barré. No simplemente que nos quedemos conformes con que el paciente tiene fiebre y punto, sino que si de pronto nos comenta pues que si está sintiendo parestesias o que tiene dificultades para caminar, para mantenerse en pie, su bipedestación viene a resultar un poco dificultosa. Entonces, ya muy bien nos ha explicado su compañero Kevin cómo es este proceso de afectación a los nervios. Y por esa afinidad que tiene el virus,
hacia lo que son estas estructuras nerviosas, va también hacia el cerebro en el proceso de embriológico. Pues ya recuerden ustedes qué es lo primero que se empieza a formar, tanto el corazón cuanto el tubo neural, y entonces si el virus ya entra a afectar el tubo neural, vamos a tener problemas desarrollando después pues estos casos tan complejos como son los de microcefalia. Miren que aquí en el Ecuador, cuando se presentó la enfermedad, no aparecían casos de microcefalia. Y entonces, como que nos resultaba una especie de variante del virus con relación a la brasilera, de que aquí no se presentaba microcefalia, pero no tardó pues en hacerse presente algunos casos en la provincia del Oro, como los que demostraron que también aquí en el Ecuador pueden estar circulando pues estas variantes de virus que generan estas complicaciones. Lo que sí hay que tener claro es de que no a todo paciente que le da Zika va a desarrollar estas complicaciones. Es decir, no son pues uno, sino pues no tenemos pues una casuística como para decir en el 10% o en el 20% de casos. Se puede presentar, y como bien nos explicaba Kevin, este es un problema más de condición autoinmune, es decir, cómo nuestros anticuerpos van a trabajar con el propósito de eliminar al virus, y lamentablemente puede darse un error en ese proceso de eliminación del agente causal y provocar un daño a nuestro mismo organismo. Entonces siempre, pues, a ver, ustedes van a recordar argumentos clínicos, argumentos epidemiológicos que nos ayuden a determinar la pertinencia, la posibilidad de que este caso o el caso que ustedes van a ver corresponda a esta enfermedad. Entonces, un poco para continuar con esta caracterización epidemiológica, vamos a ver cómo consideramos los casos. Siga, Kevin. Ya. Entonces, vamos a la definición de casos. Si ven, tenemos 4. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado y caso descartado. Entonces, no quiero que se asusten por tantas letras que ven aquí. Entonces, les explicaré a modo de resumen de qué se refiere con esto. Caso sospechoso presenta la clínica, los síntomas. Caso probable, además de la clínica, presente este factor de riesgo como la ubicación, un factor social, que tenga un factor condicionante, que haya ido a zonas endémicas adicional. Eso sería un caso probable. Y un caso confirmado ya es la detección del virus mediante pruebas diagnósticas como la PCR. Entonces, una vez dicho esto, aquí esto lo rescaté del Ministerio de Salud. Entonces, caso sospechoso, como ya les dije, a la clínica, las típicas manifestaciones. Cabe decir que estos síntomas solo se presentan de uno de cada 5 personas. Entonces, porque la mayoría son subclínicos. Entonces, como ya dijo el doctor, alza térmica leve, no tiene que ser menor a 38.5, y los típicos síntomas que ya dijimos. Ya caso sospechoso, eh, sin áreas autóctonas, o sea, y sin presencia de vectores. Aquí nos mencionan los síntomas más este antecedente de residencia, de que ha viajado a un lugar que tenga Zika con la presencia de estos vectores. O un antecedente sexual sin la protección, por ejemplo, si es que su esposo viajó a áreas boscosas de Brasil y luego de 2 semanas regresó, entonces eso ya sería un antecedente para el caso sospechoso. El caso probable, igual aquí, además lo podemos detectar con anticuerpos anti-Zika, pero sin hallazgos del virus, o sea, propiamente de laboratorios que indique la presencia del virus. Y el caso confirmado ya incluso puede ser con presencia un caso autóctono o un caso importado, pero aquí ya se es confirmatorio con esas pruebas de PCR de retrotranscripción. Bueno, aquí este era el resumen de los casos clínicos con las cruces, sopesando
cuánto tiene, por ejemplo, la fiebre, ya dijimos, una fiebre leve, el rash y la conjuntivitis. Ahora vamos a los diagnósticos, al diagnóstico. Con ello tenemos el diagnóstico con los hallazgos posibles. Esto no hay que tomar muy en cuenta porque se presenta en la mayoría, bueno, de infecciones, ya sea las proteínas, la proteína C reactiva, reactantes de fase aguda, lactato deshidrogenasa elevada, leucopenia. Entonces, estos no nos ayudan, sí. Lo que sí sería un diagnóstico definitivo ya sería con la PCR en los primeros 7 días. Aquí podemos ver la cronología desde que empieza la infección, el periodo de incubación, que son aproximadamente de 3 a 6 días, y de ahí cuando empiezan los síntomas, contamos desde el 0 hasta el 16. Entonces, ¿cómo vamos a medir las inmunoglobulinas? Es conforme aparezca esta reacción inmunológica, ¿verdad? Las primeras que salen son las IgM, son las de fase aguda y las IgG de memoria. Entonces, para detectar, por ejemplo, con la serología, con la tipificación de anticuerpos, ya podemos detectar la IgM a partir del cuarto día desde el inicio de síntomas y lo vamos a tener hasta el final, hasta que desaparezca hasta que se desaparezca el virus, que por lo general son 7 días. Esa es una enfermedad muy leve. Y la IgG recién va a aparecer al día 15 del inicio de síntomas. Entonces, estas van a ser las fechas exactas donde podemos hacer la tipificación de anticuerpos para detectar estos anticuerpos. Pero ya si queremos confirmar, porque sabemos que estos anticuerpos saben tener, bueno, son muy sensibles, pero no tan específicos. Entonces vamos a tener falsos negativos. Entonces, si tenemos esos falsos negativos, o sea, que en pacientes enfermos le detectan negativo la prueba, pero en realidad sí tienen, entonces para eso vamos a hacer las pruebas de confirmación, como la PCR de retrotranscriptasa. Entonces, ahí vamos a detectar el ARN viral y eso lo podemos desde el primer día de que empiezan los síntomas. Ya más después podemos detectarlo también incluso en la orina. Aquí podemos ver al quinto día ya se encuentra el virus en la orina y ya cuando tenemos estas complicaciones en mujeres embarazadas, podemos incluso verificar esto en el líquido amniótico, en el suero de la placenta y en complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto para tener en cuenta ya más después con la presentación del caso clínico. A ver, Y espérate, no le pases todavía. A ver, entonces nos ubicamos, ¿no? Estamos frente a un caso sospechoso, probable. Nosotros le vamos dando esa caracterización. Si es que le damos incluso el valor, la cuantificación, entonces, para mí, pues un caso sospechoso va a ser aquel que ya está pasando de ese umbral que le pusimos sobre el 20%, ya es un caso sospechoso. Si nosotros le reconocemos como un caso probable y conforme vamos subiendo en nuestra escala de certeza, añadiendo argumentos, pues iremos diciendo es un caso más probable, muy probable, hasta pues llegar a un casi seguro y a un seguro de que se trata de esta enfermedad. En ese sentido, pues el laboratorio, los exámenes nos ayudan a incrementar nuestra certeza. Y ahí vamos también a darles peso a los exámenes de laboratorio. Aquí miren, si le pedimos una biometría, ¿en qué nos ayuda la biometría para diagnosticar si se trata o no de una fiebre zika? ¿Tiene algún peso en cuanto a determinar si es que ese paciente tiene o no el virus en su organismo? no, No. Entonces no es un examen, no es una prueba de alto valor, de alto peso. ¿Cuáles son las manifestaciones o los hallazgos que tenemos en una biometría? En la serie roja, ¿qué hay?
nada. Ligera a veces una baja del hematocrito, pero no tiene pues ninguna trascendencia, ninguna importancia, porque puede ser un problema más bien previo de la condición nutricional que tenga la persona. ¿Qué vemos en la serie blanca? Una ligera leucopenia o linfopenia, y en las plaquetas igualmente una leve trombocitopenia. No son valores importantes como para que nosotros establezcamos ya con la biometría, pues que esto se trata de un Zika. Entonces, si yo le pido, le solicito una biometría, pues realmente ese va a ser un argumento de peso bajo, que me hará subir pues un 5% el hallazgo de una neutropenia o linfopenia y nada más. ¿Qué es lo que me va a ayudar pues en el diagnóstico? Es la identificación del agente causal. Entonces aquí pues recuerden ustedes que vamos a ver dos tipos de pruebas, las de certeza, las pruebas directas, las que me permiten reconocer la presencia del agente causal. En este caso pues podríamos hacer un cultivo viral o la prueba de PCR. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Que el PCR deberíamos hacerlo en los primeros días de la enfermedad, en el suero. Es decir, tomamos una muestra de sangre para poder hacer ahí pues la determinación del PCR. Transcurridos estos 5 días, tendremos que hacer PCR en orina. Es decir, ya nos cambiamos de sustrato, de la muestra, ya no va a ser de sangre, sino de orina. Ahora, esto tenemos nosotros que también ubicarnos en el contexto del servicio en el que estamos. Si es un servicio de primer nivel, pues hacer un PCR ahí va a ser muy difícil. No todos los equipamientos, los servicios de primer nivel aquí en el país, más de 2.000 unidades, no tienen PCR en todas. Entonces, posiblemente, pues en algunos hospitales de segundo y en los de tercer nivel podríamos contar con un equipo para hacer esta determinación. Y las otras pruebas, las de presunción o pruebas de sospecha, son las que nos permiten determinar que hay la presencia de un agente porque se mide la respuesta de anticuerpos. Entonces, el examen que nosotros vamos a solicitar es la titulación de anticuerpos. Eso es lo que estamos nosotros determinando. Si hay anticuerpos y en qué magnitud, en qué cantidad se ha producido la respuesta del organismo para ver si es que estamos pues en una fase aguda o en una fase crónica. Ustedes ya saben cómo interpretar la presencia de estas inmunoglobulinas, la M y la G. Lo que sí les recomiendo, que sean precisos, soliciten titulación de anticuerpos para Zika, en este caso. Porque si me ponen en el laboratorio, pues, ELISA, yo soy el laboratorista y tengo que decirles ELISA de qué quiere que le haga. Entonces a veces se sorprenden, pero ELISA, pues es que ELISA es un método enzimático para detección de anticuerpos, pero no porque me pone ELISA en el pedido, ella el laboratorio intuye, adivina qué quiere que le haga para determinar anticuerpos para Zika. Entonces es preferible que ustedes sean mucho más específicos, mucho más claros en sus pedidos de laboratorio y pongan pues titulación de anticuerpos para Zika en este caso. Si no, pues para dengue, para chikungunya, para lo que sea, ¿no? Ya dijimos eso ayer y otra vez insisto, porque cada vez me topo con esto. ¿Qué examen le solicito? ELISA. ELISA. Ese es un método, no se olviden, ¿no? Bien, entonces, esta es la caracterización de los exámenes que nosotros podríamos tener. Evidentemente, si yo voy a hacer un PCR, pues me voy a subir con mi certeza al 100%, porque estoy ya demostrando que el virus está presente ahí.
Si los anticuerpos me salen ya positivos, eso quiere decir de que está el agente ahí, pero no lo veo. Entonces, mi certeza no va a llegar al 100%, pues se me va a quedar en un 90, 95%, dependiendo de la calidad de la prueba. Ustedes también tienen que saber eso. Las pruebas demuestran sensibilidad y especificidad. No se olviden, la sensibilidad detecta los verdaderos positivos y la especificidad los verdaderos negativos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una prueba, pues vamos a ver qué sensibilidad y especificidad nos da esa prueba. ¿Cómo entendemos de que está dejando pues por fuera los falsos negativos? Entonces, tenemos certeza, si esa sensibilidad es alta, pues desde un 90% realmente es una prueba que no deja pues mucho para el error. Igual si la especificidad está en el 99%, es decir, está detectando los verdaderos negativos, es decir, entonces que son pruebas muy seguras, muy confiables. Bien, entonces esto pues de manera general en un caso sospechoso, y ustedes tendrán que determinar, de acuerdo al nivel en el que se encuentran, qué exámenes solicito. A ver, sigamos ya en términos un poco más precisos. ¿Qué hacer cuando una paciente está embarazada? Sigan. Ya. En el caso de que una paciente esté embarazada, tenemos un algoritmo. Bueno, en sí nosotros sabemos que la paciente va a empezar con la sintomatología ya descrita, entre ellos es característico un exantema maculopapular. Entonces lo que hay que hacer que como este es un caso sospechoso, lo que se hace es sacar una muestra del suero y de orina, que por lo general deben ser 2 colectas. La primera tiene que ser 5 días después de los síntomas y la segunda 2 a 4 semanas después de la primera colecta. Entonces, esta muestra va a ser sometida a una RT-PCR o también a la titulación de anticuerpos para Zika. Igual en el caso de las muestras de orina, en este caso sería 8 días después de los síntomas. Como sabemos, el feto puede tener un riesgo, entonces para diagnosticar al feto con alteraciones en el sistema nervioso central o microcefalia, posiblemente asociada a la infección por virus, también lo que se hace es medir el mismo procedimiento que se hizo con el suero de la gestante, y en el parto se toman muestras sanguíneas del cordón umbilical, del líquido cefalorraquídeo del feto y de la placenta. Entonces, estas igual van a tener que ser sometidas a PCR y a titulación de anticuerpos. Que como explicó el doctor, la titulación aún no es la certeza completa y el PCR sí. También se pueden dar por casos, se puede dar un aborto cuando la madre está infectada por Zika. Entonces, para confirmar que sí es por esta situación que se dio este aborto espontáneo o un nati muerto, posiblemente asociado a esta infección, se tiene que obtener las muestras de tejidos del producto, que es el del cerebro, el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, el vaso y la placenta, igualmente hacer PCR e inmunohistoquímica. Pásale. Ya, bueno, entonces lo que tenemos que considerar también son cuáles son los cuidados para la gestante que está con sospecha o confirmación de infección por virus de Zika. Es importante recalcar que no todas las mujeres embarazadas que se infectan con el virus tienen el riesgo sus bebés de desarrollar microcefalia. Esto depende mucho de la carga viral, también del periodo de gestación, si es el primer trimestre es más riesgoso, y también existen algunos factores individuales que hacen más predisponente a un individuo. Entonces no es determinante que el bebé va a tener algún síndrome congénito. Entonces lo que se debe hacer es mantener el control normal con la embarazada, tener un protocolo prenatal de bajo riesgo en el que se hacen las ecografías cada trimestre. No es necesario hacer cada mes. Y
Aquí solamente se tomaría un control prenatal de alto riesgo si es que la mamá presenta complicaciones que estén relacionados, pueden ser comorbilidades como cardiopatías, neumopatías, nefropatías, etcétera. Eso es lo que haría que la mamá vaya a un control especial. Pero de ahí la mamá puede tener un control normal. Lo que se recomienda sí es que la mamá tenga sus vacunas, porque como sabemos, no solamente el Zika puede ocasionar microcefalia, también son todas las enfermedades que se detectan por el TORCH, y entonces también es muy importante que la mamá tenga sus vacunas de la hepatitis B, de la influencia, de la sífilis, tétanos, difteria. Y en el momento del parto se recomienda que no hay ninguna contraindicación en que este sea parto normal, de hecho es mucho mejor que la cesárea. El bebé puede tener contacto directamente con la piel de la mamá, se hace ay, bueno, ese término no me acuerdo, pero se debe cortar el cordón umbilical 1 a 3 minutos después de que ya se quita la circulación de ahí. Debe proceder normalmente con el proceso de vacunación del bebé, que en nuestro caso es de hepatitis B y tétano y tuberculosis. Y en la lactancia materna debe darse a la primera hora, dentro de la primera hora del nacimiento. Pásale, por favor. A ver, esto es muy importante lo que nos dice Samantha. Ustedes tienen que ser los tranquilizadores de la población de las madres. Tanto se habla, mensajes por todo lado, y las personas pues no se hacen una idea cabal de cuál es la realidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? De que toda embarazada que tenga Zika o que haya sido diagnosticada con Zika va a pensar que su niño sale con microcefalia. Entonces va a ser una situación bastante complicada en el sentido de que ¿cómo demuestro que ese niño pues no está con ese problema, con esa complicación? Entonces todos los meses las madres van a estar pidiendo que le hagan exámenes, que le hagan controles para ver si tiene o no tiene. Entonces lo que ustedes van a decir es primero de que no es que a toda mujer embarazada con Zika el niño va a tener esa complicación. Y segundo, pues no es necesario que le estemos haciendo a cada momento exámenes de sangre, ecografías, porque la condición, pues, aunque ya el niño presente esa complicación, lo que hay que tratar es de que ese término del embarazo sea lo más normal posible. ¿Qué pasa si es que ya con la ecografía se detecta que el niño está en riesgo de una microcefalia? Pues, ¿qué podemos hacer? Ya nada, pues ya vino esa complicación. Pero tampoco nosotros podemos adelantarnos y decirle no va a tener o sí va a tener, ¿no? O sea, un control prenatal como cualquier otro para que el momento en que ya tengamos que hacer el parto, pues, o atender el parto, sea de la manera más tradicional y que no vaya a tener más bien complicaciones en ese momento. Bien, entonces, miren aquí, seguimos utilizando pues los exámenes de titulación de anticuerpos y el apoyo del gabinete, en este caso con el ultrasonido, ¿verdad? Pero ya independientemente del Zika, miren que aquí, ¿qué es lo que se ha hecho costumbre? De que cada control le hagan un eco. Y a la final, ¿qué sale con el eco en el octavo, noveno mes? De que el niño está con doble circular de cordón, indicación para cesárea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues de que más del 60% de los embarazos terminan en cesáreas. ¿Será o no será cierto? Pero la doble circular de cordón, pues ahora es el diagnóstico más frecuente y la indicación para una cesárea. Entonces, lamentablemente hacemos mal uso de estas tecnologías. Nosotros mismos a veces le exigimos al ginecólogo, quiero hacer cesárea, no quiero dar parto normal. Ustedes ya entrarán a estudiar el tema de ginecología y ahí pues y obstetricia y ahí podrán discutir estos aspectos. Pero
Simplemente les menciono este problema que se da ahora por los controles excesivos, que no hace falta. Ya ven que ni siquiera cuando tenemos un caso de una enfermedad, la recomendación es de que se haga un examen tan seguido, sino pues realmente lo que siempre se ha indicado, un control trimestral. Bien, vamos, siga, Samantha. Ya. Entonces, ya cuando se presentan complicaciones, las alteraciones neurológicas más frecuentes, especialmente en los bebés de madres gestantes, es la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, que se puede presentar a cualquier edad. Dentro de los exámenes, para descartar otro origen de la microcefalia, se hacen exámenes por laboratorio que son inespecíficos cuando se habla de un hemograma con plaquetas, dosificación sérica de aminotransferasas hepáticas, urea, creatinina y otros. Para esto se pide de acuerdo a alguna alteración clínica que presente el recién nacido. Y los específicos es para evaluar infecciones de transmisión sexual que sí son causantes de la microcefalia. Entonces sería una titulación de anticuerpos para dengue, chikungunya, rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis y herpes simple 1 y 2. Perdón, ya. Y también hay los otros que nos ayudan, bueno, la medición del perímetro cefalorraquídeo. En un recién nacido se habla de microcefalia cuando tiene este perímetro dentro de 31.5 a 33 centímetros. No es el perímetro adecuado y también lo podríamos detectar por una ultrasonografía. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, aquí tenemos este cuadro que son los criterios de Bridgton, en el que se hablan de niveles de certeza. El primer nivel de certeza va a considerar estas sintomatologías, que es debilidad bilateral y flácida de los miembros, que como sabemos va a ser ascendente y va a ser progresiva. Vamos a tener reflejos tendinosos profundos, atenuados o ausencia en los miembros que presentan esta debilidad. Entonces puede haber una hiporreflexia o arreflexia. Puede ser una enfermedad, puede darse la enfermedad monofásica con intervalos de 12 horas a 28 días entre el inicio y la presencia de la debilidad y una meseta clínica posterior. O sea, esto evoluciona progresivamente. También es importante ver que haya una ausencia de un diagnóstico alternativo, es decir, otra causa, que por lo general pueden ser el citomegalovirus, Epstein-Barr o también sífilis, que pueden también ocasionar este síndrome de Guillain-Barré. Entonces, esto es asociado al diagnóstico por infección por virus de Zika. Entonces, de ahí lo que nos da, se repite en los 3 niveles, pero lo que nos da mayor certeza es que haya la presentación de estas pruebas, que es la disociación citoalbumínica, es decir, que aquí va a haber una elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo que va a estar encima del valor normal y va a haber una leucocitosis, una leucocitosis que va a ser menor a 50 células por mililitro. Esto es importante para el diagnóstico diferencial porque en caso de que haya una pleocitosis, es decir, un aumento en este número de células, esto podría ser indicativo de otra patología como mielitis, encefalitis o sarcoidosis u otras patologías, no necesariamente por este síndrome. Entonces, esto es importante. También es importante los datos electrofisiológicos de los nervios, porque esto nos va a ayudar más que nada a saber la subclasificación del síndrome de Guillain-Barré. Hay algunos tipos. Entre esos, el más importante es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y también las neuropatías axonales que pueden ser motoras o sensitivas. Entonces, en el caso del Guillain-Barré es más común el desmielinizante por el proceso que ya les explicó mi compañero. Pásale, por favor. Ya. Dentro del tratamiento, ¿tú vas a dar el tratamiento? Si quieres nos podemos complementar, pero
Entonces, compañeros, estamos en este momento ya confirmando nuestro diagnóstico. A ver, vamos a seguir el proceso para que luego en la historia clínica, en el caso clínico, pues no nos perdamos. En este momento hemos realizado ya los exámenes y estaríamos para tratar el problema. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues, ¿qué nos dice la evidencia científica con respecto a los tratamientos? Sigan. En primer lugar, ya cuando tenemos, no hay cura para el Zika, tampoco hay vacunas. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Lo único que se puede, los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta? La fiebre, los dolores y este rash cutáneo. Entonces, así de sencillo, para tratar la fiebre, antipiréticos. Y en el caso del rash cutáneo, los antihistamínicos, ¿verdad? Estos que tienen receptores H1 para evitar el prurito. Entonces, estas son las pauticas. Por ejemplo, no podemos dar difenhidramina porque este fármaco tiene un efecto más sedante. Entonces, lo que se recomienda es la clorfenamina. Aquí tenemos las indicaciones en niños que, bueno, en los lactantes no está recomendando. Entonces, ya cuando tiene de 2 a 6 años, 1 miligramo cada 4 a 6 horas. Entonces, con dosis máxima de 6. De 6 a 12 años ya se incrementa la dosis, sería 2 miligramos igual, de cada 4 a 6 horas. Entonces tendríamos un máximo de 12 miligramos, lo máximo que podríamos dar. Y ya cuando son de adultos, adolescentes, ya se incrementa la dosis a 4 miligramos, igual la misma, de 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 24. Y en adultos se mantiene 4, igual es lo mismo. Entonces, esto es la clorfenamina y en cambio la loratadina creo que muchos conocen para la rinitis alérgica en adultos y en niños mayores de 10 años, 5 a 10 miligramos cada 12 horas. Y como les dije, por la conjuntivitis que tenía esto, podemos evitar esta reacción, que siga esta reacción inflamatoria. Entonces, podemos dar gotas refrescantes oculares, son las lágrimas artificiales. Y entonces también tendríamos para el otro caso que si es que presenta fiebre, paracetamol. El paracetamol son de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 a 8 horas por 5 días. ¿Por qué no se da aspirinas o AINES? Porque tenemos este riesgo de hemorragias en el caso de que sea dengue. Pero eso ya lo evitamos porque ya estamos confirmando. Entonces, pero preferible siempre se evita cuando no tenemos esa certeza. Igual, si es que existe este síndrome de Reye en los niños, que es una encefalopatía, por eso se evita las aspirinas y los AINES. Entonces solo vamos a dar acetaminofén, ese paracetamol con la dosis que les indicamos. Y en niños va a ser menor, este va a ser de 10 a 15 miligramos por cada kilogramo de peso del niño y de 4 a 6 horas, de 3 a 5, durante 3 a 5 días, que por lo general es lo que duran los síntomas. Bien, a ver, entonces, igual hacemos esta reflexión. El Zika o la fiebre Zika no es una enfermedad incapacitante, es una enfermedad más bien benigna. Entonces, los dolores articulares, las mialgias, pues no son tan intensas y no amerita pues que estemos utilizando otro tipo de analgésicos. El paracetamol es una medicación suficiente que combina pues su acción antipirética y analgésica. Entonces, ya se recuerdan ustedes las dosis, la dosis máxima y aplicarán pues en cada uno de los casos. Como vimos ayer, la prescripción tiene que ser ya precisa. No me van a poner en la historia así, pues, de 500 a 1000 gramos cada 6 u 8 horas, porque ustedes en ese caso le están dejando la decisión a la enfermera, y la enfermera no está en capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Son ustedes los que le van a decir 500 miligramos BO cada 6 horas, o 1 gramo cada 6 horas. Eso ya depende de la condición del paciente. Lo mismo en los otros medicamentos, ¿no? Para los niños sí, siempre hay que tener en cuenta el peso corporal.
Por ello, pues los signos vitales siempre deben contar con ese indicador de peso, no solo en niños, sino en adultos también, para poder hacer un adecuado cálculo de la dosis que va a requerir del medicamento. Bien, entonces vamos ahora a ver pues el caso que nos han presentado los compañeros. A ver, sigan. Dentro del tratamiento también tenemos que considerar las complicaciones, entonces, solo para que comprendan el análisis, en el síndrome de Guillain-Barré nosotros vamos a dar vamos a dar plasmaféresis o inmunoglobulinas. Esto se va a dar dependiendo de qué, de que la enfermedad progrese rápidamente, de que el paciente no pueda caminar sin ayuda, y para eso nos ayuda esta escala de severidad de Hodge, que debe ser mayor a 2, o que tiene debilidad progresiva en musculatura orofaringea y ventilatoria. Entonces, cuando es mayor a 2, es que el paciente puede caminar, pero con bastón. Y después es que está confinado a la cama o a la silla. Entonces tenemos que considerar esto. Dentro de la plasmaféresis, nosotros tenemos que considerar que esta deben ser 4 sesiones en un periodo de 8 a 10 días. Se calcula el volumen de plasma multiplicando 0,07 por el peso en kilogramos por 1 menos el hematocrito. En cuanto a la inmunoglobulina, es lo mismo en niños y en personas adultas. Se debe administrar la inmunoglobulina intravenosa a dosis total de 2 gramos por kilogramo en infusión continua. Esta también puede ser dividida en 1 gramo kilogramo día por 2 días o 0,4 gramos por kilogramo día por 5 días. Ya, cabe recalcar que se puede elegir cualquiera de las dos opciones. La plasmaféresis requiere de personal capacitado, ya que se debe conectar a una máquina que conozca este procedimiento, entonces esto puede impedir un poco que se aplique en todos los lugares, pero la inmunoglobulina igual se los puede administrar. Lo que no se debe hacer es unir los dos, solo se elige una de las dos opciones y las dos son igual de eficaces. En cuanto al síndrome congénito relacionado con infección por Zika, si es que el niño ya presenta esta alteración de microcefalia o alguna alteración neuronal, lo que se debe hacer es dar soporte a la familia y al niño. Se debe trabajar en estimulación temprana porque la neuroplasticidad del cerebro lo que va a ayudar es a formar nuevas conexiones neuronales, áreas de sinapsis funcionales. Entonces esto puede ayudar a que no se presenten todos tal vez disfunciones ya sean cognitivas, motoras, sensitivas, etc. Y esto debe haber un equipo multidisciplinario que está entre terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. También los niños pueden presentar parálisis cerebral, que esta puede ser una parálisis espástica, discinética. Y bueno, la espástica, para esta, que es la más común, se suele utilizar toxina botulina. Y también se pueden dar, es muy recomendable en estos niños que se hagan evaluaciones ortopédicas semestrales para evitar cualquier deformación y ayudarles con estos estabilizadores para alinear su postura. Ya, sí. Ya, bueno, aquí ya, como el orden que sigue, ya vimos la descripción de toda la enfermedad, ahora vamos a la semiología. Pero lo decimos de manera rápida. En 1947 se lo vio como un ciclo endozótico en estos primates no humanos de género Rhesus. Entonces ya a partir de 1954 ya se confirman los primeros casos. Eso por decir, y obviamente ya se fueron esparciendo ya sea por Asia, por el Pacífico. Entonces, bueno, la epidemiología sabemos que es a nivel urbano y selvático, ya cuando los humanos van a estas zonas de alto riesgo, a las zonas boscosas, sobre todo en invierno, y el hábitat puede ser menor a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en Ecuador, como podemos ver, los primeros casos aparecieron en el 2015. Entonces, aquí vemos, bueno, los casos confirmados
mayoritariamente se encontraron en Manabí, como podemos ver, un total de casi 3.000 casos hasta el 2017. Pero no confiamos mucho en el ministerio porque ya, por ejemplo, en la siguiente tabla que nos muestra con datos del 2018 ya varían. Y, por ejemplo, en el 2017 nos dice que en Manabí se encontraron 819, pero en el 2017 aquí nos presenta 458. Entonces siempre va a haber con este CIB alerta datos no tan reales. Pero lo importante es saber los lugares donde más aparecieron, donde hubieran este brote. Entonces tenemos a Manabí, tenemos a Guayas, a Esmeraldas, creo que aquí hay una imagen. Bueno, entonces sería en Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, hasta el Oro, que en el Oro se presentaron 44 casos hasta el 2017. En cambio, en embarazadas, hubieron un total hasta ese año de 565 en todas las provincias. Sin embargo, ya a partir del 2019, 2020, por ejemplo, en casos de Zika no hubieron ninguno, no se reportaron ni uno, como podemos ver en la tabla superior derecha. Entonces hay 0 en casos en esos 2 años. Y bueno, ahora sí, seguimos con el caso clínico. A ver, antes de seguir, simplemente para hacerles un comentario, ya les dijimos ayer sobre este tema. La situación epidemiológica en el Ecuador, pues lamentablemente tuvo una condición de detenimiento. El sistema de vigilancia no funcionó y no tenemos datos del año 2020 ni del 2021 casi. Entonces llama mucho la atención pues de que de golpe tengamos 0 casos, o sea, erradicamos la enfermedad. Y la situación no es así, pues como bien plantea Kevin, en el sentido de que hay que tomar con pinzas estas informaciones porque no responden a la realidad. Tenemos un manejo muy deficiente en cuanto al registro de los problemas a nivel del CIVI Alerta y entonces lo que sí vale la pena es reconocer cuáles son las áreas de mayor riesgo, porque ahí está pues el argumento para pasar de un caso sospechoso a un caso probable, es decir, ha habido o no ha habido exposición, ¿verdad? Entonces aquí en nuestro país, pues otra vez, como ayer vimos, la zona de la costa, Manabí, Guayas, luego pues vamos a Esmeraldas, el Oro, recuerden que en el Oro se produjeron casos de microcefalia. Los primeros se reportaron allí. Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, es decir, ya empieza hacia la parte también subtropical. Entonces, esas son las áreas en donde nosotros vamos a tener como principal argumento la exposición, el permanecer, vivir ahí o haber estado pues en algún periodo, algunos días con el riesgo de haber sido picado por los mosquitos y venir a Quito y presentar la enfermedad acá. Entonces, no es que exclusivamente vamos a reconocer Zika en la costa, sino que podemos reconocer Zika también aquí en la sierra, en razón de la movilidad de los pacientes. Bien, entonces ahora sí, pues vamos a ver en dónde nos ubicamos, en qué servicio de salud nos encontramos. ¿Qué pasó? Ya, este es en sí el caso clínico de un joven de 14 años que vive en Manabí. Bueno, pásale la siguiente, ahí ya está organizado todo para que se entienda mejor. A ver, no, lee nomás. Es que todos tenemos que conocer el caso. Y ya lo otro es la parte de su trabajo, pues ya ustedes como expositores, aquí es una información general y eso es lo que ustedes van a tener que ir atendiendo ya en su consulta. Entonces, a ver, estamos en Manabí. Estamos en Manabí. Entonces, bueno, esto va cambiando un poquito de lugares. Entonces, en Manabí, un joven de 14 años tiene antecedentes de asma bronquial controlada.
él consulta a una clínica periférica por un cuadro de 20 horas de evolución de dolor de carácter quemante en ambos pies que asciende hacia la cadera, grado 9/10, y este se exacerba al caminar, asociado a debilidad en miembros inferiores y con limitación para la marcha. Aquí es referido al hospital militar, en donde se consigna que 7 días previos a un cuadro de 7 días previos a los que presentó un cuadro de dolor, debilidad y limitación para la marcha, presentó cefalea, dolor retroocular, sensación febril y exantema maculo-papular generalizado, por lo que se encontraba en observación por Zika en esta clínica. El paciente negó trauma, infección de vía respiratoria o gastrointestinal, conjuntivitis o náusea. En el servicio de emergencias ya del hospital se describe que al ingreso se encuentra alerta al medio, tiene un patrón respiratorio normal, pupilas isocóricas normorreactivas, movimientos extraoculares conservados, una fuerza muscular disminuida en ambos miembros inferiores y conservada en los superiores, tiene una sensibilidad levemente disminuida de predominio en el miembro inferior derecho sin niveles sensitivos y conservada en los miembros superiores. Tiene hiporreflexia en ambos miembros inferiores de predominio derecho. El esfínter anal es normotónico, no tiene signos de Babinski ni clonus, no signos meningios y marcha con base de sustentación amplia. Y 2 días posteriores al ingreso hospitalario va a desarrollar arreflexia. A ver, estamos entonces en la emergencia del hospital militar. Estamos en un servicio de tercer nivel de atención. El hospital es un centro que cuenta pues con toda la tecnología que nos puede permitir hacer un diagnóstico mucho más preciso de los problemas, ¿no? Bien, a ver, entonces, a ver, nos faltan los signos vitales, ¿no? ¿Qué pasó con la temperatura? Ah, Sí, alto. Sí, es verdad, es muy alto, perdón. a ver, vamos adelante. ¿Cuál es realmente el motivo de la transferencia desde Manabí acá al hospital? Ya, todos ustedes vayan pensando en este caso, porque resulta muy interesante. Aquí vamos a ver varias etapas de un mismo proceso. Entonces vamos a tener que encontrar pues el punto inicial para de ahí empezar a desarrollar todo este proceso, esta historia, esta evolución que ha tenido el cuadro hasta que llega a nuestro servicio. Bien, entonces, a ver, sigan. ¿Qué han hecho ustedes? Ya. Síguele, por favor. Ya. Ya. Entonces, con los argumentos los dividimos en argumentos biológicos clínicos, ambientales, sociales e institucionales. Entonces, aquí, en cuanto a los biológicos y clínicos, le clasifiqué cuando llegó el paciente a la consulta nuevamente, fue por este dolor quemante en ambos pies y la debilidad que presenta y la limitación para la marcha. Entonces, esto ya nos da un indicativo de que el paciente está evolucionando hacia una complicación, porque como recuerdan, el paciente... No te adelantes a nada, porque lo único que estamos haciendo aquí es clasificar nuestros argumentos. Todavía no podemos plantear ningún diagnóstico y peor todavía hablar ya de complicaciones. Entonces, primero hagamos pues el análisis de argumentos. A ver, ¿qué es lo que más nos llama la atención? ¿Cuáles son los argumentos de más alto peso en este caso? En este momento que llega a la consulta, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la condición de transferencia del chico? Ya. Lo que nos llama la atención es que primero nosotros ya en la clínica de su provincia de Manabí, nosotros ya sabíamos que él tenía el antecedente de cefalea, dolor retroocular, sensación febril y el exantema. Entonces se le estaba haciendo los exámenes para Zika.
porque es una zona prevalente. Entonces, lo que después nos preocupa es porque nosotros sabemos que este cuadro puede ser limitante, entonces con la medicación inicial que se le da en la clínica de paracetamol, ya podía haberle quitado su cuadro. Pero ahora este está presentando otra sintomatología que viene a ser esta debilidad en los miembros inferiores y sobre todo la limitación para la marcha. Entonces, esto nos da un indicativo de que se está afectando a su sistema nervioso. Entonces, esto ya no se puede manejar en un centro, necesita ser tratado. Vuelvo, espérate. Es que se están yendo sin hacer ningún análisis ustedes. Primero, ¿cuáles son los argumentos clínicos? Pues sácame los argumentos clínicos. ¿Qué tiene el paciente? Es que yo le empecé a hacer los argumentos ya desde que llega a la emergencia. Por eso, pues en la emergencia, ¿qué tiene? Es que vamos a construir, porque este caso nos va a ayudar a construir esta cartilla, pues de una manera diferente a la que vimos ayer. La de ayer fue muy característica, muy precisa en cuanto a su construcción. Aquí tenemos algunos elementos como para que vean ustedes que cambia la forma de construir esta escala de certeza. A ver, entonces, ¿con qué llega Caquito? Ya, cuando llega a Quito, lo que más nos llama la atención, o le vuelvo a leer todo. Bueno, lo que más llama la atención es porque vemos que tiene una fuerza muscular disminuida en ambos miembros inferiores, que es de 3 a 5, y también la hiporreflexia en ambos miembros. Eso es lo que más nos llama la atención. De ahí también es la sensibilidad, hay una pérdida de sensibilidad que es leve, pero es en los dos, pero tiene un predominio derecho, porque hay que recordar que esto va a ser ascendente y también simétrico. No me digas nada todavía, sino solamente lo que tienes. A ver, entonces el paciente se queja de ardor en los pies y una sensación dolorosa ascendente en sus miembros inferiores. Y más, ese es el motivo, esa es la razón de su traslado. Sí. Ya. Argumentos sociales. ¿Qué hace este muchacho? Yeah. Como sabemos, él es adolescente, entonces él está en su vivienda. Lo que logramos identificar es que aquí no se miden, como es un pueblo, no tiene las medidas preventivas como los mosquiteros en las puertas y ventanas, tampoco fumigación y tampoco solía usar repelente. Entonces, ¿Cuál es esto es lo que... argumento ambiental? El ambiente que vive en Manabí, y como ya vimos que Manabí fue la zona de más prevalencia de casos de Zika, entonces esto ya viene a ser un argumento peso, sabiendo que... A ver, entonces ahora es lo que les digo. Vamos en el argumento institucional, que muchas veces no lo ponemos nada porque no interviene. Aquí sí le vamos a poner un argumento muy importante, que es el diagnóstico probable de un Zika. Ese es el argumento institucional, porque el paciente estuvo siendo investigado por este problema, pero luego pues lo transfieren a Quito. Entonces, el argumento institucional en este caso va a tener un peso o moderado o alto, como ustedes le quieran poner, por un diagnóstico previo o sospecha de Zika. A eso lo dice en la historia clínica, ¿verdad? A ver, entonces sumemos. Ahí viene su análisis, pues. Entonces, parte de que se estuvo viendo un caso probable de Zika y la manifestación actual es que ya hay un problema de complicación neurológica, pero tiene en el Zika la primera explicación de su dolencia, y este no es un caso aislado de un Guillain-Barré que aparece por allí, sino que va coligado a la previa manifestación de la enfermedad.
Entonces nos encontramos aquí con que ya tenemos una evolución de muchos días, ya no son los primeros 5 días, sino que estamos hablando aquí ya, exactamente no me acuerdo, pero ya son como unos 10 días que el paciente ha transcurrido desde la presentación inicial de sus casos, de sus manifestaciones. A ver, entonces, vamos a la escala de certeza. ¿Cómo la construyó? Ya. Bueno, pásale, por favor. Espérate, es que no... A ver, Sí, ya. pásale el número. Es Pásale, que pásale. no sé, déjeme, es que no se actualizó porque esa no es la... Solo déjeme actualizar la computadora, o sea, volverla a presentar ahorita mismo, a ver si ya se carga. A ver, reanudar. ¿Sí les vale o no? A ver, No, pásale. Se ve, ahí, Ah, pero no se ve la diapo. ya ahorita. Es que me sale... Y ahí sí se ve. Reanudar. Sí, faltaba el... Ya. Entonces, prácticamente con los clínicos, con todos los argumentos clínicos, rescatamos 40 puntos, sabiendo que la debilidad muscular ascendente con esta parestesia y con estos reflejos, con esta hiporreflexia, reflejos tendinosos atenuados y haciéndole esa clínica del Babinski, ya no descartaríamos que serían otros síndromes de primera o segunda bueno, la neurona motora. Entonces, ya con estos serían 15 y 15. 15 son de alto peso. Y con alteraciones de la sensibilidad, con 10 puntos. Y con eso rescatamos 40 puntos. Entonces, si le añadimos esos 40 puntos a los argumentos sociales e institucionales, que vendrían a ser 30, tendríamos una escala de certeza del 70%. Sí. escala de Cabe certeza. recalcar ¿Para qué? Una certeza para qué. para síndrome de Guillain-Barré por infección de Zika. Ya, está bien. Entonces, a ver, fíjense ustedes cómo le cambiamos la concepción del caso. Vamos a pensar en un problema de complicación de Zika, un Guillain-Barré, pero como base la enfermedad que es el Zika. Entonces, está bien, pues con 70% nosotros decimos de que es bastante probable que en realidad sea pues un Zika que se está complicando con esta afección ya de tipo nerviosa que es el Guillain-Barré. Aquí Bien, a ver, solo para recalcar, sí, solo por una recalcar es que para usar esta tablita, si se dan cuenta, también utilizamos los criterios de Bristol, en el que los de más peso es la debilidad muscular ascendente y los reflejos tendinosos que están atenuados o ausentes. Pero también hay otras presentaciones, como vimos la alteración de la sensibilidad. También hablaba de una difusión autonómica y vesical, por eso cuando hablábamos del caso clínico decíamos que el ano está tiene una normotenso, me parece que era el termo. Ajá, y que no tiene ninguna otra alteración porque también se puede presentar en este síndrome de Guillain-Barré, aunque los más principales son justo estos dos en los que el paciente sí tiene los 15 puntos. ya está bien. Ustedes se enfocan en que hay un severo problema ya de tipo neurológico, pero añaden estos otros dos argumentos, la procedencia y el antecedente de un diagnóstico probable de Zika. Entonces, nos vamos a un 70% de que se trata de un Zika que está complicándose con un Guillain-Barré. Bien. ¿Ya? Entonces, si ya Decisión de tenemos... qué exámenes va a solicitar. Claro, entonces ya tenemos este 70% que de un caso probable de Zika, para aumentar y estar seguros, el único examen, bueno, el examen que vamos a pedir ya serían o bien la titulación
de anticuerpos o ver al mismo virus ya con una confirmación del 100% con la PCR. No, Pero, a ver, no. a ver, pero no me pongas todavía. A ver, no alcanzo a ver. ¿Qué examen le vas a solicitar? Los exámenes que ahorita se le van a solicitar es la análisis de líquido cefalorraquídeo y también un estudio electrofisiológico. Eso se puede pedir ya porque aquí, como ya vimos en los criterios diagnósticos anteriores, esto ya tenemos una certeza muy grande de que este síndrome de Guillain-Barré es por la infección de Zika. Entonces, para A ver, aumentar la certeza, espérate. los exámenes. Primero descarta pues que sea un Zika. Si le estás poniendo el diagnóstico presuntiva de esta enfermedad complicada con un Guillain-Barré, entonces, a ver, confirma si es que es o no un Zika. Sí. Tú eres infectóloga y tú tienes que tratar el tema infeccioso. El tema neurológico ya tendrá que manejarlo el neurólogo. Pero tú eres la infectóloga y tú vas a decir, esto me parece a mí que es un Zika. Entonces descartemos, pues, ¿qué examen le pido? A ver, ya me decía Kevin, ¿qué examen me voy a solicitar? Si estoy en el hospital militar, Que ya es de especialidades, ya tenemos la posibilidad de ir ¿qué de examen hacer? De un PCR. una PCR. Un PCR, pero ¿en qué? Tenemos otro sustrato, en este caso ya sería el Sí. líquido cefalorraquídeo. Ya, vamos a hacer entonces ahí. O también le puedes hacer en la orina. A ver, ¿qué otro examen? De ahí también, según la guía ya para o sea, asociarle el síndrome de Guillain-Barré a una infección por Zika, es el análisis del líquido cefalorraquídeo y ver la diferenciación albuminocitológica. Entonces aquí lo característico tiene que ser en un síndrome de Guillain-Barré por Zika es que haya más elevadas las proteínas y las células sean bajas y de ahí no hay ninguna otra infección que se dé cuando se analizan las tinciones. En los cultivos no se detecta ninguna otra bacteria, entonces eso también nos ayuda en el diagnóstico. A ver, entonces, en esencia, este momento, ¿qué exámenes le pido? A ver, escriba, pues lo que tienes que escribir en la historia clínica, sus decisiones. Entonces, a ver, me está faltando la hoja, igual que ayer, no hay la hoja de evolución en donde me digan qué exámenes solicito. Entonces, a ver, pienso que se trata de esta afección, entonces mi examen va a ser un PCR en líquido cefalorraquídeo, PCR para Zika. ¿Qué otro examen me ibas a solicitar? El análisis de líquido cefalorraquídeo, pero la albuminocitológica, esa diferenciación, la cuantificación de eso. ¿Qué otra cosa? Ahí también Puedo pedir titulación de anticuerpos. también se puede pedir hazle un cliccito. En una biometría hemática, también por descartar algunas otras infecciones, se puede pedir titulación de anticuerpos para citomegalovirus, Epstein-Barr y también el BDRL. A ver, me están presentando un caso de Guillain-Barré, no de Zika. Entonces, nos quedamos ahí, pues chicos, nos quedamos ahí. Este no es un caso de medicina tropical o infectología, sino de neurología. Todo lo que hemos hablado simplemente se queda a un lado. Bueno, terminamos la clase entonces. No lo plantean bien el caso y entonces realmente nos quedamos completamente insatisfechos. Les pongo 3 en la presentación.
A ver, la próxima semana pues vamos a ver el tema de dengue, ¿no? Doctor, entonces la próxima exposición sería el día lunes. Claro, el día lunes. A ver, lo vamos a hacer el próximo día martes. Todo dengue. Y el día, ya, El día y el lunes día no tendríamos clase, no tendríamos clase. disculpe que le Tomar moleste. las 2 horas de dengue. Sí. Y no habría tal vez la posibilidad que los dos compañeros que expusieron hoy replanteen el caso y nos lo expongan de mejor manera enfocada. Ya es el segundo caso. Pero es que eso mismo vimos el otro día en la revisión, mal hecho. Ahora me presentan otra cosa, pero si estamos hablando de Zika, es un bonito caso, pero se van más por el tema neurológico. Eso lo manejan ustedes en neurología, pues, pero el tema infeccioso ni siquiera lo consideran, entonces, por eso está mal, pues. Lo que tienen que presentar es desde la visión del proceso infeccioso, que es de la matriz de todo esto. Y luego ¿qué van a hacer? Pues evidentemente le van a consultar a un neurólogo para que venga a tratarlo, porque el infectólogo en sí no lo va a manejar porque es un problema ya que pasó de nuestra esfera. A ver, entonces, la próxima semana yo te aviso cómo vamos a trabajar, pero preparen los casos de dengue. El problema es, la situación es de que el decano me pidió que participe en estas jornadas de vacunación y entonces tengo que ver cómo adecuo mi horario. Pues no sé cómo tengo que ir al Coliseo para hacer el seguimiento de las brigadas, en fin. Ah, entonces me tendría que confirmar eso. Te confirmo cómo hacemos, porque si tengo que reducirme unas horas de clase porque tengo que pasar más tiempo en el Coliseo, pues de eso depende. Entonces, por eso decía, yo te aviso, mañana voy a hablar con ellos y entonces yo te avisaría a ver cómo lo hacemos la próxima semana. Pero igual tienen que preparar, pues, tanto el dengue no complicado como el dengue hemorrágico, ¿no? Que es el tema de la... Ya listo. Entonces, en uno de estos días de la semana le llamo para confirmar. Sí. El día jueves podemos hablar. Ya mañana me voy a reunir con ellos y ver cómo es este tema de las brigadas de vacunación.